particularidades subjetivas, como por ejemplo una vista específica, ¿no? Que probablemente faciliten la rapidez de la venta o el precio de la misma, quedan comprendidas de alguna forma en la metodología o fuera. Digamos, un edificio que solo 2 departamentos ven al ángel y no puedes comparar porque solo podrías comparar entre ellos, pero no con otros edificios porque los demás no ven al ángel. ¿Ahí hay forma de agregarle algo? Claro que sí, muy buena pregunta. Cuando hablábamos del método de comparación, de la homologación, ese es el primer problema. Oye, es que mi vivienda ve al oriente y al sur, y por lo tanto es más calientita que la que ve al norte y al poniente. ¿Por qué? Porque la que ve al norte pues, le da el aire de ese lado y por lo tanto hay más frío, y da el poniente, como en esta ciudad llueve 6 meses del año, por lo tanto no siempre hay luz natural. Oye, pero mi vivienda que ve al otro lado, por lo tanto debería de valer más. Para hacer el comparativo, pues es una cuestión de que le pones puntos. Oye, ubicación, visibilidad, contaminación auditiva, vehicular. Pensemos en el caso, por ejemplo, de Coyoacán. Tú conoces la casa de mis papás, Pedregal San Francisco, en donde ahí no tenemos drenaje, mi querido Luis. Ni siquiera llegó el drenaje, pura fosa séptica. ¿Esto qué te implica? Que dependiendo de la época de la construcción vas a necesitar determinado mantenimiento sobre ese elemento constructivo, en un momento determinado, sobre esa instalación especial. ¿Okay? Oye, es que es una privada. Pues evidentemente deberías de buscar privadas semejantes. Tenemos el caso de Chimalistac en esta ciudad. Chimalistac va de Avenida Insurgente Sur hasta Universidad, y de Miguel Ángel de Quevedo hasta el Eje 10 Sur. Es la zona más cara de la ciudad. ¿Por qué? Porque se supone que son casas unifamiliares que tienen vías de comunicación y en donde el impuesto predial que se cobra es más caro que en las lomas de Chapultepec o en Bosques. ¿Por qué? Porque el mercado está dispuesto a pagar mayor cantidad por ese inmueble porque no tienes que salir. Oye, pero es que mira, allá en la Loma, en Santa Fe, te vamos a conseguir un departamento maravilloso. Gracias, yo no quiero vivir hasta allá. Yo quiero vivir abajo, quiero tener los microbuses y las fritangas ahí alrededor. Bueno, pues es cuestión que en un momento se debe de realizar un puntaje. Y lo que bien nos decía Enrique, describir las instalaciones especiales. No es lo mismo una casa con alberca y con elevador a una casa con aire lavado y con montacargas en un momento determinado. Se van poniendo puntos dependiendo de cada una de las cuestiones. ¿Y esto para qué va a servir? Pues decíamos, dependiendo del propósito. Por ejemplo, es frecuente el que el propietario de un inmueble le cobre rentas a su misma empresa. Y vamos a suponer que el propietario del inmueble, que está allí en Poniente 150, en la colonia industrial Vallejo, es una superficie de 1000 metros cuadrados y le va a cobrar 500,000 pesos de renta al mes. ¿Es mucho o es poco? Pues quién sabe. Dependiendo de las circunstancias específicas, a lo mejor está en corredor de valor y en esquina y tiene doble acceso y tiene pozo de agua propio, no sé, una serie de factores que pudieran subir o justificar esa cantidad. Sin embargo, como los sujetos que están participando en el avalúo son partes relacionadas, pues hay que cumplir con los llamados precios de transferencia. Por favor, si fueras tan amable, ¿cómo te llamas? Y léenos este párrafo y luego nos vas a leer. Claudia Francos, revista de Correduría Pública. El artículo es de María Eugenia Hernández González, asociada de Trujillo, Betanzas y Asociados SC. Panorama de precios de transferencia en México. En las últimas décadas se ha dado un cambio en la manera de operar de las corporaciones llamado globalización, que ha marcado la necesidad de los gobiernos para establecer nuevas reglas que les permitan capturar la porción justa de ingresos derivados del incremento en flujos financieros. Dicha tendencia ha contribuido a la creciente complejidad de los regímenes fiscales y políticas tributarias a las que se enfrentan las empresas multinacionales. Las diferentes reglas y procedimientos de cumplimiento y administración fiscal deben ahora más que nunca ser analizadas de forma interdependiente dentro del amplio contexto internacional.
El artículo 216 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos habla de los 6 métodos que para efectos de precios de transferencia entre partes relacionadas reconoce el sistema de administración tributaria, que son 6 vertientes, 6 variantes de un método comparativo de mercado. Si el inmueble se le estuviera rentando a una persona que no fuese parte relacionada, sería en el mismo precio o no, cuánto estaría dispuesto a pagar esa persona. Eso nos establece una metodología especial. ¿Por qué es tan importante esto? Pues porque si no cumplimos con la misma, o si el avalúo no cumple con esa metodología, podría provocar como consecuencia el que viniera la declaración de ingresos presuntivos y por lo tanto el pago de contribuciones. Y esto lo vemos con aspectos de la vida real. A todos se les repartió por lo menos 1 o 2 periódicos, para que es material para ustedes. Obviamente a los amigos que nos ven de más allá tendrán aquí también un ejemplar de los mismos. Por favor, claro, todos marcados. El periódico es El Economista, de fecha 4 de noviembre de 2011. Disminuyen los costos de fondeo. Los bancos saldrán beneficiados si las tasas bajan. Se mantiene alta la tasa activa, dicen analistas. Es un artículo de Edgar Huérfano y dice: un posible movimiento en las tasas de interés hacia la baja en México para el próximo año apoyaría las ganancias de los bancos que operan en México, ya que tendrían un diferencial más grande entre tasas pasivas y activas. ¿Verdad, Mauricio, que no necesariamente? Evidentemente los bancos, al tener un costo de fondeo menor, lo estarían repercutiendo hacia sus acreditados. Y entonces quizás, en vez de estar cobrando hoy el 11 o 12% de una hipoteca, podrían echarlo hacia abajo. Y entonces los costos indirectos que nos hacía favor de leernos el maestro Gómez Alcázar, ¿qué provocarían? Pues que se redujeran. ¿Qué ventaja tendría? Que el valor comercial del inmueble sería menor. ¿Por qué? Porque el costo de producción sería menor, porque el crédito sería menos alto. Por el otro lado, nos dice la nota de junto, Clau, por favor. Autoconstrucción es 30%. Desarrolladoras edifican 70% de las casas con ARI. Artículo de Roberto Campa. Los desarrolladores de vivienda incrementaron 50% su contribución a la construcción de casas en la última década, al pasar de 20% al inicio del 2000 al 70% al cierre del año pasado, según un estudio de mercado de la Comisión Nacional de Vivienda CONAVI. El restante 30% se atribuye a procesos de autoconstrucción. Adicionalmente, la mitad del valor de la industria de construcción de vivienda está fragmentada. Al distribuirse entre lo que se estima son más de 3.000 desarrolladores en México, de los cuales 1.417 están inscritos en el Registro Único de Vivienda del Infonavit. Según estadísticas de la Comisión Nacional de Vivienda, la autoconstrucción tiene plazos de edificación de hasta 10 años y tiende a volverse financieramente ineficiente. Clau, ¿habías oído hablar de este registro? No, ¿verdad? Entonces ya valió la pena el venir el día de hoy, porque resulta que si una desarrolladora inmobiliaria está en ese registro de vivienda del Infonavit, pues vamos a tener un parámetro de certidumbre. ¿Por qué es relevante esta nota? Pues porque justifica la razón del módulo de evaluación inmobiliaria en este diplomado de Derecho Inmobiliario. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo nos está hablando de una cuestión de mercado. Ojalá que se incrementaran todos los segmentos de la economía a la velocidad que se incrementa el de la construcción. La construcción es uno de los grandes motores. Ayer el presidente de la República salió diciendo que habían habido 70,000 nuevos empleos en el mes de octubre, de los cuales por lo menos el 50% son de la construcción. Con todas las nuevas tecnologías relativas a esta construcción nos encontramos que sigue siendo uno de los grandes motores y que a nosotros como abogados nos ayuda. ¿Por qué? Porque necesitamos escrituras, ¿verdad, mi querido Enrique? Necesitamos créditos, totalmente, ¿no? Necesitamos en un momento determinado apoyar a los clientes que algunos desarrolladores inmobiliarios o constructores no los cumplen a tiempo, ¿verdad? Así entonces, este segmento nos va a estar generando trabajo a todos nosotros como abogados. Decíamos que además de esa norma mexicana de evaluación que nos habla del informe de valor y de esto del manual de procedimientos en el caso del Distrito Federal, existe una disposición del 9 de marzo del 99 relativa a los avalúos hechos por corredores públicos. Este
acuerdo relativo a estos lineamientos nos dice cómo deberíamos de hacerlo los corredores. Ojo, nosotros también debemos de cumplir con la normatividad siguiente, por favor. Acuerdo que establece los lineamientos a seguir por los corredores públicos para emitir avalúos. Fecha de publicación, Diario Oficial de la Federación, 9 de marzo de 1999. Artículo primero. El presente acuerdo tiene por objeto establecer los lineamientos técnicos y jurídicos mínimos que deberán observar los corredores públicos al emitir los avalúos en que intervengan, a solicitud de particulares, sociedades, instituciones o por requerimiento de autoridad competente. Artículo segundo. El dictamen voluntario que el corredor público emita deberá estar integrado por las secciones siguientes. Fracción primera, antecedentes. Fracción segunda, datos del bien o servicio sujeto a evaluación. Fracción tercera, fundamento jurídico y consideraciones previas. Fracción cuarta, metodología empleada. Fracción quinta, desarrollo del avalúo y fracción sexta, conclusiones. Gracias. ¿Están de acuerdo? Que pues más o menos habla de lo mismo que Enrique nos hace favor de leernos, de la parte formal de la escritura, de la parte formal del avalúo que debe de tener. Este manual de procedimientos, en el caso del Distrito Federal, también nos dice, por favor. Artículo 17. Todo avalúo deberá reunir como mínimo los siguientes elementos. 1. Datos de identificación y autentificación del inmueble. Número de cuenta catastral y los números de cuenta correspondientes al pago de derechos por el suministro de agua. Perdón, y si no hay, pues con la experiencia del evaluador le ponen no proporcionada, punto. Se supone que uno puede acudir al catastro y pedir la información correspondiente para que en un momento se pudiera obtener. Lo ideal sería que se pusiera, ¿correcto? Luego. Ubicación del inmueble anexando croquis de localización. Nombre del propietario o poseedor del inmueble y su domicilio para ir y recibir notificaciones. El nombre y número de autorización de la institución de crédito o sociedad civil o mercantil que practicó el avalúo en su caso. El nombre y número de registro del perito evaluador que practicó o auxilió en la práctica del avalúo en su caso. ¿Por qué todos estos elementos son necesarios? Pues para identificar el quién lo hizo, cuándo lo hizo y que en un momento se pueda confirmar que se cumplió con la normatividad aplicable. Por favor. Luego, en cada hoja el sello de la institución de crédito, sociedad civil o mercantil y la firma de su representante legal ante la autoridad fiscal, así como la firma del perito valedor que auxilió en la práctica del avalúo. Espérame tantito. Mauricio, ¿estás de acuerdo que ustedes que tienen un área fuerte de avalúos implica que el banco realiza el trabajo y en conjunción con la experiencia y conocimientos del perito lo hacen de manera conjunta y lo tienen que firmar los dos? ¿Cuánto tarda en firmar más o menos el funcionario del banco los avalúos que le pasan todos los días? Solo en firmar, déjense en revisar. Hagamos una cuenta. Un avalúo tiene entre 7 y 15 páginas aproximadamente. Entonces tiene que firmar por lo menos 4 fojas, ¿correcto? Pero 4 tantos, porque es uno para comprador, otro para vendedor, otro para el señor notario y otro para el archivo, ¿ok? Entonces ya traemos que se tienen que estar rubricando por lo menos 16 fojas, ¿ok? En esta ciudad hay 250 notarios, en el Estado de México hay cerca de 160 que realizan operaciones de manera regular sobre inmuebles en la zona metropolitana, más todos los que están fuera de esas dos entidades federativas que también realizan operaciones aquí. ¿De qué tamaño crees, mi querido Mauricio, que es el archivo de la Tesorería del Distrito Federal en materia de avalúos? ¿Cuántos metros cúbicos te parece bien? El cuádruple. Y hasta que hace 3 años dijeron, ya no podemos, ya no cabemos. Y entonces empezaron a aceptar la emisión de avalúos en formato electrónico, con una firma electrónica avanzada en los términos del artículo 89 del Código de Comercio. ¿Por qué? Porque decía Poncho Penela o Julián Gómez, es que tengo que firmar diarios 600 avalúos por 4 fojas cada uno, por 4 tantos cada uno. Es una locura. Así entonces, ¿qué implica? Que hoy la tecnología se ha ido acercando y nos ha ido facilitando el poder elaborar esos informes de valor, esos avalúos de una manera alternativa.